Buenos días, estamos en la materia de textos literarios 2 matutino con esta evidencia de la clase que no se pudo dar de una manera normal por un percance de carácter familiar, pero dejamos este video como prueba de el desarrollo de los puntos que se van a ver en este tema. Y el primero es el relacionado con la generación del 98, que se conoce así en el mundo de la literatura. Así a manera de prólogo, mucho podemos hablar sobre esta generación del 98 que surge en España a finales del siglo XIX, en los 90. De ahí su nombre y su importancia es de una manera concreta en el mundo de las letras españolas. A finales del siglo XIX también acordémonos que surge el modernismo como movimiento y aparecen como notas comunes de la nueva literatura la protesta y la reforma. Y en este caso un grupo de escritores españoles se va a resistir a ese esteticismo puro. Entonces, con este afán renovador, se enfrentan directamente a los diversos aspectos de la decadencia de España de aquellos días y se hace el análisis de sus cauces. Entonces, la literatura de esta época será una literatura hondamente preocupada, caso concreto, por los problemas de su país, porque hay que acordarnos que España fue perdiendo paulatinamente y en último grado de una manera ya más progresiva las colonias que tenía y el puesto rector que venía ocupando en estos territorios y que culmina con la pérdida de la que hoy son países como Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Entonces, ¿qué entendemos por generación del 98? Es un conjunto de hombres, de escritores que tienen aproximadamente la misma edad, coinciden y como tal pues comparten sus problemas, sus inquietudes, de tal modo que reaccionan ante los mismos acontecimientos que ellos están viviendo y que lo van a plasmar en su ideología similar. Entonces surgen eminentes escritores de esta generación que, por cierto, algunos ganaron premios Nobel, el premio máximo otorgado a un escritor de renombre mundial. Y entre los autores famosos tenemos, por ejemplo, a Miguel de Unamuno, un poeta de fuerte temperamento, que tiene en sus obras una muy conocida como lo es La tía Tula, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también a José Martínez Ruiz, que en el mundo literario se conoce como Azorín, y él habla de una manera un tanto regional de su España querida, con sus obras Los Pueblos, La raza de Don Quijote y Castilla, La Andalucía trágica. Entonces, aquí entra el carácter costumbrista de este autor. Otro autor que engrosa las filas de esta generación es Ramón María del Valle Inclán, este, un hombre muy inquieto, muy bohemio, muy excéntrico en cuanto a su figura, digna de un poeta, manco, por cierto, pierde su brazo en una riña. Este escritor era también de temperamento fuerte y entre sus obras principales pues, tenemos la sonata de primavera, de estío, de otoño y de invierno, entre otras. Luces de Bohemia, Águila de Blasón, etcétera, ¿no?
Ahora bien, esta generación del 98 abarca también el mundo de la poesía y en ella encarnamos a los hermanos Machado. Antonio Machado, que nace en Sevilla, fue un gran catedrático también, por cierto, de francés. Y aquí su obra, parte de su obra poética la lleva a la música un cantante contemporáneo, paisano de Machado, español, llamado Juan Manuel Serrat. Él lleva a la música poemas como Cantares, entre otros, de Antonio Machado, y de esta forma pues es más conocido también por la cantidad de adeptos que tiene este gran intérprete llamado Juan Manuel Serrat. Y tenemos otros más, pero ellos son más representativos. Se habla de que Miguel de Unamuno es la figura más representativa de esta generación. Hay quien lo cuestiona en el sentido de que pues ahí entran los gustos personales de cada autor y de cada lector. Entonces no se puede así juzgar de una manera absoluta quién fue el mejor, y quizá por su representatividad en este grupo, por el peso de su obra, pero es considerado la figura más representativa, ¿no? Y esta generación va a ser un cimiento también para otro tipo de generaciones también llamadas así. Hay otros autores muy buenos, por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, que tiene un libro que es considerado un ícono, usando la palabra de hoy día, de tantas que se han filtrado, llamado Platero y yo, donde analiza y explica las peripecias de un burrito llamado Platero, y que Juan Ramón Jiménez describe con una pluma magistral, aun cuando utiliza un lenguaje sencillo, pero muy bien estructurado. Este es Juan Ramón Jiménez, y esta generación va a dejar huella para que otras generaciones surjan, y entre estas está la que se conoce también como la generación del 27. Esta generación entra en situaciones de conflicto cuando España se ve envuelta en cuestiones de revueltas internas de carácter político-social. Por ejemplo, en la política surgen movimientos revolucionarios en busca de la libertad y la igualdad social, así como en nuestro país, ¿no? La Revolución Mexicana, la Revolución China, y en España la Guerra Civil Española. Aquí se da un encuentro entre partidarios de la corona y partidarios de la república. Había quien quería que el estatus social siguiera igual, que no cambiara, que siguiera imperante una monarquía. Y había otro sector que quería un cambio republicano, y entre estas dos posturas se da un golpe de estado por parte del general Francisco Franco, y se impone una dictadura que va a durar muchos años. Y autores como Miguel Hernández, entre otros, se van a oponer, y esto los lleva al presidio o bien al exilio. Gran cantidad de autores españoles vienen a México en calidad de asilados o refugiados, y después de la vorágine política muchos retornan, otros se quedan aquí a vivir, a trabajar, y con ello enriquecer nuestras letras literarias españolas. Entonces, estos artistas van a enfrentarse a una convulsión social en la que
Muchos de ellos mueren fusilados o en la cárcel. Tal es el caso de Federico García Lorca, que muere fusilado, un poeta que le cantó mucho a la costumbre y a la forma de vida de los gitanos. Verde que te quiero verde, La casa de infiel y otras. Y también Miguel Hernández, que es encarcelado en esos tiempos por su postura política ideológica. Y él es un gran poeta, Nanas de la Cebolla, que hace la evocación de su familia en la que no había para comer mientras él estaba en la cárcel. Y otro cantante argentino llamado Alberto Cortés musicaliza esta canción y varios más. Se universaliza esta canción y es interpretada por muchos cantautores de renombre. Y Miguel Hernández, entre otros, también muere por sus ideales. Y esta poesía pues también va a dejar cimientos, ¿no? Acuérdense que un movimiento es la continuación de otro, pero con sus características peculiares de acuerdo al momento histórico en que le tocó vivir. Es decir, la literatura, como las demás artes, es dialéctica, no se detiene. Va en un cambio constante de acuerdo al momento en que le toca a este mundo literario a aparecer en escena. Y así se van hilando los movimientos y en este caso vimos así de una manera un tanto general porque esto se profundiza con muchas horas de análisis, por ejemplo, de obras, de poemas, de autores, pero en líneas generales dejamos la inquietud de la investigación de lo que fueron esas dos generaciones que marcaron una huella profunda, no solo en la literatura española, sino en la literatura de carácter universal. Una de ellas fue la generación del 98 y la otra fue la generación del 27, ambas surgidas en España y con algunos premios Nobel entre las filas de estos autores. Y de esta manera concluimos este tema de Textos Literarios 2. Muchas gracias.